Muy bien, muy bien. Buenas noches. Buenas noches a los que están en Zoom. Qué gusto verlos. Bueno, por allá más bien. La costumbre de siempre estar aquí en lugar de allá. Bueno, pues qué gusto verlos, verlas. Me comentó la Matoni que están viendo los factores mentales. ¿Sí? ¿Es correcto? Estaban viendo o empezaron a ver lo que se llaman los factores mentales objeto asertivos. Sí. ¿Sí? ¿Empezaron a verlo apenas? ¿O ya vieron alguno de ellos? ¿Se acuerdan? Nada más como una presentación general. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer, ahora obviamente vamos a primero hacer nuestros preliminares, un poquito de shamatha, etcétera. Y en la parte de meditación analítica, lo que me gustaría hacer es, para que no quede ahí como nada más volando, los factores mentales anteriores, que son los que están siempre presentes o omnipresentes, esos ya los vieron, ¿verdad? Sí, los factores mentales omnipresentes. Sí, contacto, sensación y demás. Sí. Ok, bueno, ¿cuál vieron? Pues ya prácticamente todos. Ok, son cinco. Ok, bueno, lo que vamos a hacer es darle una repasadita, ¿no? Y verlos dentro del contexto de, o sea, esos factores mentales, pero dentro del contexto, por ejemplo, de la atención plena, ¿por qué son tan importantes? ¿Sí? O sea, ese es el contexto general. Digo, es algo que todo el tiempo o casi todo el tiempo está presente en nosotros. Es digamos, los objetos asertivos tienen la función de como que darle más forma, definir mucho más lo que está percibiendo la mente. ¿Mm? Entonces, para el caso del shamatha o en general el entrenamiento de la atención plena, es muy importante entender cuál es la función y cómo justamente reforzar cada uno de esos elementos, junto con los anteriores que son los omnipresentes, ¿sí? Los que están siempre presentes. Entonces, lo que vamos a hacer en meditación es hacer como un recorrido de los cinco primeros, o sea, de los cinco factores mentales que están siempre presentes, ¿sí? Sí. ¿Ok? Para que pase de lo meramente como intelectual a que lo vayamos como asentando. Esto es una parte importante dentro del entrenamiento por ejemplo, en el currículum monástico. No solamente meditar, por ejemplo, pues no sé, en la muerte, en la permanencia, en todo esto, por supuesto que es fundamental, pero parte del, digamos, del entrenamiento es como ir memorizando todos estos puntos para que ya sean parte nuestra, o sea, que ya no estés pensando, a ver, ¿cuáles eran los objetos asertivos, cuáles eran los positivos, cuáles eran los negativos, cuáles eran los omnipresentes, sino que ya sepas perfectamente cuáles son, ¿sí? Y cómo utilizarlos, cómo reforzarlos, etcétera. ¿Bien? Ya lo irán viendo con detalle con la materia, ¿ok? Bueno, entonces, mientras tanto, vamos a meditar. Ay, quién sabe dónde quedó. Seguramente el gong anda por ahí en la gomba. Bueno, pues aquí yo tengo mi mini gong. Es un gong moderno. Así es. Pues casi, casi nada más para mí. Ok, déjenme de una vez poner esto. Ok, de una vez. Ujú. Entonces, si quieren, vayan asentando su cuerpo, colocando en la postura que sea cómoda, que puedan sostener un buen ratito sin estarse moviendo. Bien, ahí estamos. Muy bien. Primero vamos a ir tomando conciencia del lugar donde estamos, ya sea aquí en Casa Tibet o en el caso de los que están por Zoom, en el lugar donde se encuentren. Simplemente darnos cuenta, tomar conciencia.
Y ahora poco a poco vamos a ir llevando nuestra atención al cuerpo. Dejamos que la mente se vaya asentando en el cuerpo, reconociéndolo, percibiendo cómo está. De momento no modificamos nada, simplemente notar cómo está el cuerpo, hacernos conscientes de él. Ahora ir revisando la postura del cuerpo, que sea la adecuada. Primero relajando lo más que podamos el cuerpo. Revisamos cómo está y ahora sí, donde sea necesario, relajamos, soltamos con la exhalación. Nos llevamos un ratito haciendo esto. Dejar que el cuerpo se asiente bien, se relaje. Y una vez que el cuerpo está medianamente relajado, estable y a la vez alerta, imagina, siente los tres elementos principales del cuerpo de energía sutil: canal central, los canales laterales. Recuerda brevemente su ubicación, color. Y cuando estés lista, cuando estés listo, practica la yoga de las 9 respiraciones. Y una vez que termines tu ciclo de 9 respiraciones, descansas tu atención en la respiración.
Ahora sí, llevando la atención a la respiración y dependiendo de cómo notes que está el cuerpo y la mente, puedes llevar tu atención al aire del abdomen o de todo el torso si necesitas asentar o tranquilizar un poquito más cuerpo y mente. Si por el contrario sientes que necesitas más energía, más claridad, entonces descansa tu atención en las fosas nasales y nota ahí el paso del aire. Dependiendo cómo está el cuerpo y la mente, puedes escoger. Vamos a quedarnos ahí un ratito. Simplemente notando la respiración, dejando atrás o soltando suavemente el pasado, el futuro, otros lugares. Cuando notes que te has distraído, simplemente regresas la atención de una manera suave, pero con la intención de una y otra vez dejar que la atención descanse en la respiración.
Vamos siguiendo todo el transcurso de la inhalación y todo el transcurso de la exhalación de una manera muy suave, muy relajada, sin tensar, sin forzar. Si alguna parte del cuerpo ha ido acumulando tensión, soltamos, relajamos esa parte y de nuevo regresamos la atención muy suavemente a la respiración. Conscientes de la inhalación y conscientes de la exhalación. Aprovechamos ahora un momento para formular nuestra motivación para estar en esta clase. Tratemos de que esa motivación sea lo más amplia posible, que abarque no solamente buscar mi bienestar o información, simplemente porque sí, sino que este tema de los factores mentales, que es fundamental para entender cómo funciona la mente ordinaria, me permita ir comprendiendo con más precisión, refinando esos factores mentales, de manera que me lleven a una comprensión más profunda y así poder ayudar no solamente a mi propia mente, sino a todos los seres que así lo necesiten. Todos los seres ordinarios envueltos en la confusión, arrastrados por la inercia del karma, de sus patrones mentales y emocionales. Que cualquier cosa que aprenda, que reflexione en esta clase, que pueda yo utilizarla en ese sentido, aunque sea un poquito. Y revisemos ahora meditativamente lo que se llama los 5 factores mentales siempre presentes o omnipresentes, como su nombre lo indica.
En la mente de los seres ordinarios están constantemente presentes estos 5 factores. El primero de ellos, aunque hay distintas maneras de presentarlos, pero el primero de ellos por la manera en que percibimos es el contacto. El contacto, recordamos, que es la confluencia de 3 factores, 3 elementos. Es el estímulo, puede ser un estímulo externo, o puede ser un estímulo interno, una idea, un recuerdo, una fantasía, etc. El órgano que lo percibe puede ser un órgano físico como tal, como el órgano visual o auditivo, olfativo, etc. O puede ser la propia mente como un órgano de percepción. Y lo que se llama la conciencia respectiva, la conciencia visual, olfativa, gustativa, mental, táctil, etc. La confluencia, la unión de esos 3 aspectos es lo que genera el contacto. Por ejemplo, ahora que me estás escuchando, serían los 3 estímulos, serían las ondas sonoras que llegan a tu órgano auditivo y que gracias a la conciencia auditiva se genera ese contacto. O puede ser ahora mismo una sensación táctil, la confluencia entre un objeto que toca tu cuerpo, puede ser el zafo, una silla, la ropa, o el aire, la temperatura, el propio cuerpo, la piel con todos sus elementos de percepción táctil y la conciencia táctil. La confluencia de estos 3 nos da el contacto y así sucesivamente. Lo que imaginas, lo que piensas también es contacto, el resultado de 3 aspectos. Una idea, una imagen, que sería el estímulo. El órgano, que sería la mente misma. Y la conciencia mental. Puedes en este mismo momento observar cómo en todo momento hay contacto, ya sea mental, auditivo, olfativo, gustativo, táctil, visual. Pasamos de un tipo de contacto al otro, a otro y a otro y a otro. El siguiente factor omnipresente es lo que se llama la percepción o el discernimiento. Es decir, la capacidad de distinguir, diferenciar, categorizar aquello que estamos percibiendo a través de los 6 campos sensoriales. Distinguimos, por ejemplo, si es un sonido, si es un olor, si es un pensamiento, si es una sensación táctil, si son formas o colores, etc. No solamente hay contacto, también hay discernimiento, percepción. Cada instante puedes notar cómo surge del contacto, surge entonces el otro factor mental omnipresente, el discernimiento o la percepción. Por ejemplo, percibes mis palabras y puedes distinguirlas, categorizarlas. O las imágenes que se van formando también. Las distingues, las percibes, las disciernes.
El siguiente factor mental omnipresente es la sensación. Y al contacto, junto con el discernimiento, surge la sensación, que son de 3 tipos: agradable, desagradable o indeterminada o neutra. La sensación, dependiendo de nuestros condicionamientos biológicos, culturales, familiares, personales, etc., categoriza, discierne en sensación agradable, atractiva, desagradable, dolorosa, indeterminada, neutra. Y es un proceso que está ocurriendo todo el tiempo en nosotros. Puede ser una idea que genere una sensación, una imagen, un recuerdo, una sensación agradable, atractiva o dolorosa, difícil, triste, desagradable o indeterminada, neutra. Y así con todos los campos sensoriales en los que se va generando un contacto, un discernimiento, surge la sensación. Esto a su vez condiciona en buena medida el siguiente factor omnipresente, que es la intención o la volición. Ese movimiento de la mente que no solamente distingue una sensación como agradable, desagradable o neutra, sino que justo tiene la intención de acercarse, de alejarse o de no saber qué hacer. Si es un estímulo, un contacto, una sensación agradable, la intención es mantenerla, acrecentarla, prolongarla. Si es desagradable, cortarla, eliminarla, reducirla. Si es indeterminada, la intención es neutra también. No sabemos qué hacer. Y también es algo que está ocurriendo constantemente, aunque no nos demos cuenta. Buena parte de estos procesos son inconscientes, lo cual no quiere decir que no ocurran. Y por último, el quinto factor omnipresente, factor mental omnipresente, la atención. Es decir, la conciencia, la mente se dirige, atrapa nuestra atención hacia algo, si es agradable, si es desagradable, si es neutro. Es la inclinación natural, inmediata de la mente hacia algo que le es desagradable, agradable. En buena medida, son estos 2 factores, estos 2 polos, agradable o desagradable, lo que va a captar nuestra atención. Muy bien. ¿Terminamos? Ok. Queda un poquito más claro estos 5 factores mentales omnipresentes. A veces cuando lo estamos revisando, como que es muy teórico, ¿no? Y decimos, pues quién sabe qué sean, o cómo, qué tiene que ver con cómo estoy funcionando. Pero si ustedes se fijan, todo el tiempo justamente están esos 5 factores. Por eso se les llama siempre presentes o omnipresentes. Porque en cada momento de, digamos, de conciencia, están presentes estos 5 en mayor o en menor medida. ¿Sí? Se necesitan estos 5 para que haya percepción, o sea, que haya conciencia.
¿Sí queda claro? Si pudieron dar cuenta ahorita con este pequeño ejercicio que hicimos, como todo el tiempo contacto, luego discriminación. Algunas veces se, se presenta después del contacto la sensación. También puede ser. Esa es otra manera de presentarlo. O sea, contacto, hay sensación, ¿no? Agradable, desagradable, indeterminado o neutro. ¿Ok? Esa es otra manera de presentarlo. Y luego la clasificación, lo que se llama la percepción, también se le llama discernimiento. Sí, discernes, esto es una ambulancia, esto es una moto, esto es una luz, esto es una persona que está hablando, esto es una computadora, esto es así, ¿no? Pum, se discierne, se clasifica. Lejano, cercano, etcétera, ¿no? Interesante, no interesante. Eso es lo que se llama el discernimiento. También se le llama percepción. Y es bueno que sepan que se le llama de las dos maneras. Yo prefiero llamarle discernimiento más que percepción. Discernimiento me parece más preciso, justamente. Estás justamente discerniendo, sabiendo qué es qué. Y eso es algo que la mente, no solamente la mente humana, y estos, qué bueno que, o sea, paréntesis, estos 5 factores omnipresentes, factores mentales omnipresentes, están presentes en todos los seres sensibles. No solamente en los seres humanos, ¿sí? ¿Queda claro? O sea, en una lagartija, en un pez, en una mantarraya, en un ratón, en un perro, también están estos 5 factores omnipresentes. Es decir, obviamente, hay toda una serie de elementos orgánicos y de conciencias mentales, visuales, etcétera, que están presentes en todos los seres sensibles. ¿Sí? Desde los devas hasta los seres infernales, pasando por los ashuras, nosotros, los fantasmas o los espíritus hambrientos, todos tienen estos 5 factores. ¿Cómo funcionan o qué tanta intensidad tiene cada uno de ellos? Depende del tipo de ser sensible que es. ¿Sí? Esto es muy importante verlo. ¿Sí? Y esto es obviamente para seres sensibles. Pues bueno, ¿y un ser despierto qué onda? Ya no percibe de esa manera. ¿Ok? Eso se aplica a nosotros los seres sensibles. ¿Ok? Eso también es importante. ¿Ok? Entonces, tenemos contacto, tenemos sensación o tenemos discernimiento. Se puede presentar de las dos maneras. Entonces tenemos 3 factores. Luego, intención, ¿se acuerdan? La intención, que es simplemente ese impulso. No, cuando se dice intención es algo muy básico y muy sutil. ¿Sí? No es algo así, tengo la intención de estudiar, tengo la intención de ir a tal lado, tengo la intención. Eso se usa la misma palabra, pero no es lo mismo. ¿Sí? O sea, lo utilizamos en español, utilizamos intención para las dos cosas, pero son cosas muy diferentes. Esto sí es importante también. ¿Sí? O sea, no es algo elaborado, conceptual, donde ya hay lenguaje y todo eso. No. Esto es algo automático y que está ocurriendo, recuerden, todo el tiempo. Hay ese impulso. ¿Sí? Es decir, si hay contacto, si hay discernimiento y si hay sensación, ¿cuál es el impulso de la mente? ¿Quiero esto? ¿No quiero esto? No sé qué hacer. ¿No? Cuando es neutro o indeterminado. Siguiente momento, quiero, no quiero, no sé, quiero, no quiero, no sé. ¿Sí? Que también tiene su estructura. Ahorita lo vamos a ver, pero quería así como primero que quedara claro cuál es la función en cada momento. Para que no sea algo como tan teórico. Los 5 factores mentales presentes, omnipresentes, ¿qué será eso? Pues todo el tiempo te están pasando, todo el tiempo. Y le está pasando al perro y al pajarito y a todos. Si ustedes se fijan en los animalitos, pues es igual, ¿no? Tienen bases sensoriales, tienen mente, hay contacto, hay sensaciones, hay discernimiento. Ahora, ese discernimiento es muy distinto al discernimiento de un ser humano. ¿Sí entienden por qué? Las sensaciones también son diferentes. A un perrito, por ejemplo, la caca le puede resultar, pues se acerca y la huele, hasta se la come. ¿No? Porque en su discernimiento eso lo clasifica de manera automática
no, es decir, sí conceptual, pero no de manera lingüística ni de manera elaborada como algo agradable. O una mosca, o un gusano, o un espíritu hambriento, etcétera. ¿Sí? Entonces, cómo se estructura, cómo se siente, cómo se percibe como agradable, desagradable, etcétera, depende de la especie, depende del tipo de ser y por lo tanto el tipo de intención, es decir, qué te impulsa a quiero esto, no quiero esto o me es indiferente, va a variar. No solamente entre seres humanos, sino entre especies y entre seres sensibles. Ahí es donde es la infinita variedad de cómo armamos el mundo o los mundos a cada instante. Eso es interesantísimo, ¿sí? Porque ese es el corazón de los problemas. Eso es el samsara. Cómo estamos armando de una manera constante, automática, espontánea. Por cómo funcionan estos factores omnipresentes, la realidad, bueno, lo que le llamamos realidad, que no es tal, no es una realidad, o por lo menos no es una realidad independiente a quien la está percibiendo. Estamos armando, estructurando la realidad. ¿Sí queda claro hasta aquí? Y si cualquier pregunta, por favor, me dicen. Y también allá, pues, los que están en casita, también, por favor, si hay algo, si voy muy rápido, si no estoy diciendo las cosas de manera clara, me dicen, por favor. A ver, espérame. Nada más recuerden, antes de hacer su pregunta o comentario, esperen a que Pablo les... Y los que están en casita, por favor, escríbanme su pregunta o su duda si es que tienen. Dime, recuérdame nada más tu nombre. Sí, Julián, buenas noches. Ah, sí, claro, Julián. Sí, dime, Julián. Son de los apuntes que tenemos, yo el único que no tengo tan claro, no sé ahorita, me queda claro, es el involucramiento mental. ¿Eso qué sería? ¿Está dentro de los factores mentales omnipresentes? Sí, bueno, aquí viene en el apunte, lo tengo del... Es que no me involucramiento. O sea, sensación, discriminación. ¿Será la atención? ¿Será lo que yo le llamo atención? Ah, ok, Atención. Perfecto. Es que a veces las palabras, los términos son diferentes. Ok. Justo ahorita iba la atención, justamente ahorita. Okay, nos quedamos en intención. ¿Ok? Bien. La atención es un paso más, literalmente es algo que no solamente hay no solamente hay un contacto, no solamente hay una intención, no solamente hay una sensación, sino que la mente literalmente se dirige, ya sea consciente o inconscientemente, a ese objeto que está percibiendo. ¿Sí? Le da como más tiempo, más energía, más atención. Y eso puede ir cambiando de momento a momento. Por ejemplo, ahorita puede ser mi atención está en esas flores. Captaron mi atención. ¿Sí? Está el contacto, ¿sí? Fotones, conciencia visual, todo eso. ¿Verdad? Discernimiento, flores, ¿no? Amarillas, rojas, etcétera. Sensación de acuerdo a mis condicionamientos, ¿no? Están bonitas, están X, están feas, no sé, X, ¿verdad? Intención, si son bonitas, quiero seguirlas viendo. ¿Sí? Hay un impulso, intención, quiero seguirlas viendo. Si son feas, hola Gaby, si son feas, ya no las quiero ver. Eso también es intención. Intención no solamente es positiva, puede haber la intención de no quiero verlas. ¿Por qué? Porque no me gustan. O pues X, ni fu ni fa, ¿no? Y la atención es cuando ya justamente deposito más tiempo la conciencia en eso. Aunque sea por segundos, tiene que haber atención. Si no hay atención, pues no podría entonces mantener con claridad el discernimiento. ¿Sí queda claro o fui demasiado vago o nebuloso? ¿Sí quedó claro? ¿Ok? Ahora, el grado de cada uno de estos va a depender de muchas cosas. ¿Sí? O sea, no hay como siempre el mismo grado de contacto, o sea, la misma intensidad de contacto, de sensación, de discernimiento, de intención y de atención. Esto puede cambiar de un momento a otro,
dependiendo de un montón de factores. Cada momento, eso es lo que es interesantísimo, cada momento está dependiendo de un montón de factores previos. ¿Cuántos? Infinitos. Literalmente infinitos. Porque depende de 1000 condicionamientos. Ahorita voy contigo, ¿eh? Ahorita voy contigo. Ahora, dentro de estos 5 factores omnipresentes hay uno que es muy importante, que es la sensación. Se dice que la sensación es como el motor de los seres sensibles, porque dependiendo si te resulta agradable, desagradable o neutro, es como vas a mover la mente. Es como cómo se va a mover la mente. Si va a haber intención y qué tanta atención se le va a poner. ¿Sí? Depende de cómo sientas. ¿Sí? Y recuerden que, y esto también es importantísimo, no hay un agente, no hay un mini-mí, no hay alguien que esté ahí moviendo las perillas y los controles. Aunque así parece. No hay mini-mí. Eso es algo fundamental en el Buda Dharma. No hay mini-mí. Eso el Buda le llamaba anatman. Yo le llamo no hay mini-mí. ¿Ok? En términos modernos. No hay tal. ¿Sí? Eso es anatman. No hay un controlador. ¿Sí? No hay un controlador de vuelo. Que está tú. Ahora tú vas para allá, ahora aterriza, ahora tú baja, ahora tú a tantos metros. No, eso no existe. Hay una serie de procesos hiper complejos que dependen de un montón de condiciones que a su vez son condicionantes. ¿Sí? Entonces, la sensación es algo condicionado. ¿Por qué, por ejemplo, a mí ver esas flores me resulta agradable? Vamos a suponer. ¿Por qué? Bueno, pues un montón de causas. A lo mejor a ti, tocayo, a lo mejor dices, pues están como X. Y a ti te dicen, no, pues están muy feas. ¿Ok? ¿De qué depende esa sensación? No la escogiste. Depende de cada quien. Exacto, de toda tu estructura familiar, personal, un montón de cosas. ¿Sí? De tu formación, de tu cultura, de tu género. 1000 cosas, ¿cierto? Entonces, las sensaciones son algo condicionado. ¿Sí queda claro? Esto es importante. ¿Sí? Y no es algo que tú escojas. Puedes hacerte consciente y entonces, ok, ya llevas tu atención y tu intención, ya la refuerzas. Pero el primer instante de sensación es automático. Es algo condicionado por un montón de variables. Pero, y aquí está donde está lo interesante, la sensación, por eso es tan importante, es a la vez condicionante. ¿Entienden esta parte? Es decir, dependiendo de la sensación que se perciba, que se tenga en un momento dado, que es algo condicionado, esto a su vez, los procesos mentales subsecuentes van a estar condicionados por el tipo de sensación. ¿Sí le resulta lógico esto o no? Es decir, si es algo agradable, ¿y por qué es agradable? Pues por mis condicionamientos, pero esa sensación agradable a su vez va a condicionar, por ejemplo, la intención, va a condicionar la atención, etc. ¿Sí? ¿Sí queda claro esto? Y un montón de factores que van a seguir, que son los otros factores objeto asertivos, que son esa otra clasificación. Sí, deja que te... perdón, primero contigo. Perdón, ya se me estaba olvidando. Justamente en este último comentario sobre la sensación, Sí. Digamos que como seres humanos tenemos esa capacidad, no sé si está bien usada la palabra del prejuicio, ¿no? Que entiendo son como las condiciones de si eres bueno o malo, cada quien. Sí, sí, sí. Y digamos podemos de alguna manera discriminar. En los otros reinos, hablando de los demonios, los animales, ¿cómo tienen, si no hay esa capacidad de bueno, los de los demonios no sé, ¿no? Pero por lo menos en el de los animales no hay como esa capacidad de distinguir o de hacer un prejuicio o juzgar de alguna manera esa realidad, ¿no? Entonces tenía la duda de en esos otros reinos cómo se manifiesta o esta parte de la sensación que entiendo es donde se juega, cómo se ven los otros reinos. Está padrísimo porque te das cuenta de que el ser humano, por eso se dice que es una plataforma tan especial, porque justamente tenemos esa capacidad reflexiva. Es decir, no solamente tenemos todo el bagaje de condicionamientos que tienen todos los otros reinos, por supuesto, pero el ser humano tiene esa capacidad de la reflexión.
de la metacognición, que es parte de la mente. Pero en los otros tipos de reinos es muy pequeña. No que sea cero, pero tiende a cero. ¿Sí? Tampoco los vamos a condicionar absolutamente. ¿Sí? Pero digamos que tiende a cero en otros reinos. Por eso este reino o este tipo de vida humano es tan especial. Ahora, eso es como potencial, pero aquí entre tú y yo, ¿qué tan conscientes son nuestras decisiones? ¿Qué tipo de sensación? ¿Qué tipo de atención? O sea, dentro de tu día cotidiano. ¿Cuál sería el porcentaje? Pues bien poquito, ¿verdad? 10, 15%. En la mayoría de nosotros la mayor parte es inercia, karma, ¿verdad? Karma que genera más karma, que genera resultados, y eso a su vez potencia aún más el karma, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, claro, teóricamente, potencialmente sí tenemos esa capacidad de reflexionar. Sí. Porque además tenemos el tema del lenguaje humano, que es un enorme condicionante de cómo percibimos. Aquí alguien me pone aquí, estos factores, cómo opera el lenguaje. ¿Sí? Gracias al lenguaje podemos dar significado a las cosas. Mucho de cómo experimentamos la realidad es a través del significado que le damos a las cosas. Claro, el lenguaje y eso se sabe en psicología budista, el lenguaje humano es un poderosísimo condicionante de cómo percibimos. Ciertísimo. No importa el lenguaje, al que ustedes quieran. O sea, es el inglés sí, pero el finlandés no, y el chino sí, pero el japonés no. O sea, el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje, ¿qué es? Es el establecimiento de categorías. Eso es el lenguaje, básicamente. ¿Sí? Categorías ya hechas. Y entonces, eso, que si bien nos permite la autorreflexión y muchas cosas, también nos encierra en una manera de percibir, de estructurar. Entonces, el lenguaje es un arma de dos filos. Es a través del lenguaje que el Dharma se ha transmitido, pero a la vez podemos quedarnos encerrados en los conceptos. Ahora sí, espero que haya respondido la pregunta. Es todo un tema, lo del lenguaje es fascinante. A ver, dime. Sí, nos comentabas, Alan, que en los seres despiertos no funcionaría esta misma como estructura cognitiva, ¿correcto? Es correcto. Pero a partir como de qué punto sería diferente, porque me imagino que el contacto también lo tienen, ¿no? O tal vez el discernimiento, tal vez a partir de la sensación ya no. Ok. Ahí entra lo que se llama las sabidurías búdicas. O sea, sí hay lo que nosotros le llamaríamos contacto, discernimiento, etcétera, funciona de una manera completamente distinta, porque no hay ni condicionantes ni condicionados. Son momentos siempre frescos de percepción, siempre frescos de conciencia, siempre. Y nosotros no, los factores mentales están condicionados por todo lo que viene atrás. Entonces digamos que es un sistema operativo ultra premium, que ni siquiera podríamos llamarle sistema, porque no obedece a reglas. Nuestra manera de percibir sí obedece a reglas semánticas, sintácticas. Cuando digo sintácticas no quiero decir necesariamente el lenguaje, sino cómo pensamos, cómo estructuramos la realidad es algo sintáctico. O sea, son categorías, esto, tal, esto. Además es lineal, ¿no? Esto va antes y esto va después y esto. En un Buda, en un ser despierto, la percepción es global, instantánea y ubicua. ¿Sí? No hay linealidad en el pensamiento de un ser despierto. En nosotros sí. ¿Sí? Es incomprensible para nosotros, en pocas palabras. Gracias. Para mí, que te lo estoy diciendo, es incomprensible. Yo nada más repito lo que he leído, que dicen que es, no que yo lo perciba así. Dime. Gracias. Marta. Marta, sí, gracias. Entonces, Alan, digamos que cuando se presentan estos 5 elementos, aunque no necesariamente serían en ese orden como los estamos visualizando, es por eso que nos comentabas que es la base del pensamiento del samsara,
porque tarde o temprano al presentarse estos 5 elementos en nuestra mente, generan precisamente un ciclo, una especie de Correcto. bucle que nos vuelve a volver, que nos regresa al punto de partida y Correcto. tal vez en el ejemplo de las flores, ¿no? Bueno, ese es el ciclo, digamos, el buclecito del concepto o de la experiencia de la flor. Ujú. Pero lo experimentamos miles de veces Todo el durante tiempo. un día Todo el porque tiempo. después es el concepto del espacio, de la calle, del camión, del compañero, De la identidad. de la clase, Ujú. de la ropa que uso. Sí, así Entonces, es. por eso es que también el samsara como un lugar no físico tampoco. No es un lugar Una- físico, claro. Ujú. Una sucesión de eventos o de percepción todavía dualista, Así es. todavía cíclica, Correcto. es tan complicada de Así romper es, muy porque bien. experimentamos diferentes niveles, puntos, referencias samsáricas todo el tiempo. Todo el tiempo. Respecto de todo el fenómeno que observemos. Así es. Aunque sea magnífico como un problema laboral o Ujú. familiar. Como Exacto. algo tan simple como, no lo sé, nos pasó en el retiro, ¿no? Que te picó una chinchita aquí en un dedito. Pues, es algo que se genera independientemente de que el fenómeno sea o muy representativo Correcto. o algo que se podría caracterizar o etiquetar como más banal. Sí, como trivial, totalmente trivial. Y precisamente porque son omnipresentes, están fuera de nuestro radar la inmensa mayoría del tiempo, porque son omnipresentes. Tendrías que tener una recolección plena de cada instante de conciencia para darte cuenta, mira, aquí está contacto, tal, discernimiento, sensación, ¿no? Intención, atención. ¿Sí? Los grandes seres, como son capaces de hacer eso, inclusive los seres liberados, los arhats, los grandes yogis, son capaces de, haz de cuenta, como pasar en cámara ultra lenta nuestros procesos mentales, emocionales, que nosotros son así, ¿no? De hecho, se dice que cada instante, dependiendo de la clasificación psicológica budista, te dicen cada instante son por lo menos 64 momentos de conciencia. En cada instante. O sea, ahí ya hay 64 momentos de conciencia. En otros se dice que son más. Pero por lo menos son 64 momentos de conciencia en cada instante. Y en cada uno de esos están los 5 factores. O sea, ahí están los 5 factores mentales. Entonces, por supuesto que se nos va a estar muy, muy, muy por debajo de nuestro radar. No los percibimos. Pero empezamos como esto. Pues mira, hay una descripción conceptual. No es que yo los esté percibiendo, más que si pongo muchísima atención. ¿Ok? María. Sí, por ejemplo, yo lo que hago es, no sé, voy en el metrobús, voy caminando, estoy cocinando. Es como crear espacios en los que regreso a mi respiración. O sea, a lo mejor no me estoy dando cuenta de estas cuestiones, Ok. pero es como empezar a romper como quizá el flujo de regresar al punto de contacto del aire con mi nariz Correcto. y después otra vez, o ya me estoy afligiendo por una situación, entonces regresar otra vez a la respiración, o luego si ya me estoy afligiendo por algo porque, es que, no sé, en el metrobús huele feo la señora, ¿no? Entonces decir, bueno, que esta experiencia desagradable la pueda transformar, la pueda superar en beneficio de todos los seres, o sea, como esas malas experiencias, desde la intención, decir que esta experiencia de estar en el camión incómoda pueda ayudar a que pueda liberarme para ayudar a todos los seres a liberarse. O sea, como, ¿qué es lo que yo trato? Si bien no me Correcto. doy cuenta de todo esto que dices, entonces trato a mi nivel como de hacer algo así y no sé si tú crees que eso que hago ayude. Muchísimo. O sea, la capacidad para estar detectando contacto, sensación, discernimiento, intención y atención en cada momento, pues a mí también se me escapa. ¿Para qué te voy a decir que, yo sí, cada instante estoy percibiendo? No, claro que no. De repente me acuerdo, mira, eso es un contacto, ahí está el contacto, ahí está la sensación, ahí está el discernimiento, pero son chispazos. Pero así empezamos. ¿De qué otra manera vamos a empezar? Entonces está muy bien lo que estás haciendo. ¿Sí? Te das cuenta, por ejemplo, hay un contacto, hay un discernimiento, hay una sensación. Contacto, las moléculas que vienen de la señora y que viajan por el aire. No, pues es que eso es lo que está pasando en realidad. ¿Sí? Son moléculas que son transportadas por el aire, que llegan mi órgano olfativo,
en conjunción con la conciencia olfativa y esos 3, contacto. Ok, ya está. Eso es lo que está pasando. Luego viene, pues sí, la sensación porque es condicionada. Ese olor es desagradable. Además es olor de señora, ¿eh? De Metrobús. Olor de señora de Metrobús, desagradable. Entonces ahí ya hay 3. Intención. Me tapo la nariz, me cambio de lugar. Intención, ¿sí? Atención, pues, ¿qué tanta atención le estoy poniendo a ese contacto, a esa sensación, etcétera? Una buena manera de reducir, por ejemplo, las sensaciones desagradables o el apego es, ¿cuál es? Cambiar la atención. ¿Sí? Eso es una como clasiquísima. Porque recuerden que la atención y la percepción es lo que está generando la realidad. Mientras más atención le pongas a algo, más ese bucle, como bien le llamas, ese ciclo, otra vez, ¿no? Se refuerza constante. Si cambio la atención o lo que haces tú, mira, esto me sirve para, lo resignificas. Esto me sirve para, ya cambiaste. Muy bien. Ajá, María. Es que siento que si yo hago eso, o sea, de cambiar la atención, o sea, es como estar huyendo. O sea, a mí no me gusta porque es como, no sé, supongamos que me muevo y entonces resulta que entonces la señora ya te está empujando. Y entonces, o sea, como que al final, o sea, la incomodidad, aunque te muevas, sí. la vas a seguir experimentando de formas diferentes. Entonces, correcto. O también si te aferras mucho bueno, me como un chocolate y me como otro chocolate y mi atención se va al chocolate, es como entonces la sensación de llamar tu atención al chocolate, entonces ya, o sea, igual te saca, pero sí es como... Sí, no resuelves el problema. No estás, o sea, por ejemplo, si es un momento de crisis emocional, a lo mejor sí, ¿no? Cambias la atención a tu respiración. Así es. Pero acá yo lo trato, como te decía, como que esta incomodidad que la pueda llegar a transformar. O que ahorita lo siento incómodo y que pueda en mi meditación poco a poco irlo transformando. Bien. Porque sí. A mí esa técnica se me hace como el perrito atrás de la zanahoria, ¿dónde está lo placentero? Todo el tiempo, ¿no? Sí, aunque a veces, y es una recomendación que nos da el Buda, hay un sutra específico que se llama el Vitakka Santana Sutra, que es un sutra muy antiguo, y Vitakka es con V, Vitakka y con doble K, Vitakka Santana con TH, Vitakka Santana Sutra. Nos da varias recomendaciones en el caso de que venga una emoción aflictiva. Y una de esas recomendaciones es cambia tu atención. Cuando quizás es demasiado intenso, cuando ya intentaste no intentaste tampoco, pues ni modo, pues utiliza esa. Como dices tú, tenemos que irnos volviendo hábiles cuando nos funciona cuando esta no, etcétera, cuando ir reforzando alguna de ellas. Pero sí, definitivamente está dentro del abanico de prácticas, por lo menos para no generar más aversión, por ejemplo, ¿no? No ha resuelto el problema porque esa aversión sigue, pero ya no la estás reforzando. Ese bucle ya no lo estás reforzando. Es decir, ya no estás reforzando el samsara, porque el samsara es eso, son los patrones, los ciclos, los bucles emocionales, cognitivos. Eso es el samsara. ¿Sí? No es el trabajo, no es la Ciudad de México, no es la pareja, no es el chocolate, nada de eso es el samsara. El samsara es cómo estamos organizando constantemente y de manera repetitiva las cosas. Ahorita voy contigo. Lo que comparte la compañera está ¿qué? ¿Acaso asociado a la aceptación? Y que solo ocurre así. Eso es otra manera de decir, pues así es, punto. Lo que está ocurriendo es esto, moléculas que llegan a mí, tal, y yo por mis condicionamientos clasifico como desagradable. Pero ¿qué es lo que está pasando en realidad? Es una experiencia. Eso es otra manera. Más que lo aceptas, quizá la palabra es reconoces. Reconoces que eso es lo que está pasando. Lo reconoces y dices, ok, esta es una experiencia. Además, como todo en la vida, cambia. No es eterno. ¿Cierto? No me pertenece. No me identifico con eso. Etcétera. Sí, dime.
Pero no puede pasar también que estemos muy condicionados por nuestros propios sentidos. O sea, Ah, por sí, ejemplo, claro. o sea, cosas que no podamos controlar, como eso del olor. O Sí, sea, sí, que sí, sí. cambies de atención a otra cosa, evidentemente te va a regresar como ese olor. Pues sí. Y no puedes, o sea, eventualmente te acostumbras, pero es algo porque ujú, tus sentidos se acostumbran, no porque tú escogiste, Exacto. ¿no? O sea, Sí. sí también tenemos como esa limitante de Por no supuesto. poder escoger la atención que le damos o qué tanto nos afecta en eso, ¿no? Por lo menos no, digamos, no de golpe. Lo que sí puedes hacer es hacer esta reflexión que comento. Es decir, ok, ¿qué está pasando aquí? Por mis condicionamientos, esto que solamente es una experiencia lo clasifico de una manera automática como desagradable, pero que en sí misma no tendría por qué ser desagradable. Claro, estamos muy condicionados por nuestros sentidos. Ese es el problema con tener este cuerpo. Justamente, sí, que estamos encerrados en este cuerpo que tiene enormes ventajas, pero tiene muchísimas desventajas como la que dices tú. Claro. Sí, pero nos podemos entrenar. Eso sí podemos hacer. Entrenar para por lo menos reducir la aversión. Eso sí se puede hacer. Dice ¿Cómo aquí, te relacionas? ¿Sabes? ¿cómo te relacionas? Es decir, ¿cómo lo clasificas? Hay una manera automática, que es lo que estamos diciendo. El discernimiento es pum, así. Pero tú puedes reflexionar, bueno, ok, sí, estoy condicionado a interpretar esto o clasificar esto de esta manera, pero ¿sabes qué? Es solamente una experiencia. Nada más. Y ahí te quedas. ¿Sí? Esa es la enorme ventaja que tenemos los seres humanos. Dice aquí, gran oportunidad, dice Rodrigo, gran oportunidad para practicar la paciencia y la tolerancia. Exacto. Para empezar, la paciencia y la tolerancia ¿hacia quién? Hacia mis propios condicionamientos y mis prejuicios y mis ideas y mis rollos. Ahí es donde tengo que empezar la tolerancia y la paciencia. Ujú. De saber justamente eso. Bueno, pues sí, ¿qué esperaba? Tengo un cuerpo, está condicionado, muy condicionado por los órganos sensoriales, por toda la cuestión cultural, etcétera, ¿no? Hay olores que a nosotros nos resultan muy agradables y otras culturas les resultan muy desagradables y viceversa. Olores que a nosotros nos resultan muy desagradables y que a ellos les resultan muy agradables. Olores o sabores o en fin, X. ¿Ah? ¿Cómo te llamas? Juan. Deja que te llegue. Gracias, Pablo. Ajá. Y otra pregunta, perdón. A ver, dime. Hace tiempo, eso que comentó el compañero del chat de la aceptación, Ujú. es una práctica mucho del mindfulness, ¿no? Que Tony nos platicaba la otra vez que es una idea errada de lo que es realmente la práctica del shamatha y todo este tema, ¿no? Ujú. Y Tony hacía en aquel entonces un comentario donde decía que el mindfulness, cuando te dice aceptar la realidad tal cual es, nos lleva a tener que aceptar que eso existe intrínsecamente, ¿no? Para poder aceptarla. Ujú. Entonces yo ahí se me hizo una confusión en la mente y ahorita hablando de todo esto, como todo este orden de cómo es la percepción. Entonces, ¿cuál tendría que ser nuestro pensar para no llevar a la mente hacia una aceptación de una realidad que no existe, ¿no? Ok. Yo por eso hablo más bien de reconocer más que aceptar. Son palabras muy diferentes. Reconocer es que te das cuenta de que eso es así. No necesariamente es intrínseco. Es así. Así lo percibo yo en este momento y dadas estas condiciones. Pero no es que sea así. Así lo percibo. ¿Por qué? Por mis condicionamientos. Y a la vez, mi respuesta condiciona los siguientes momentos de percepción. Por eso digo que es la sensación, les decía yo que es tan importante porque es condicionada y a la vez condicionante. Condiciona la manera en que yo voy a reaccionar. ¿Sí? ¿Cómo siento? Pues mis condicionamientos. Pero a la vez, ¿cómo voy a seguir reaccionando? Depende de qué estoy sintiendo ahorita. Y digamos ahí es cuando entra nuestro shamatha y toda nuestra práctica Claro. para poder hacer esa pausa en ese segundo, Exactamente. microsegundo de la sensación para Bien. poder cambiar, ¿no? O mover esa sensación que en ese momento puede ser negativa a algo, no sé, neutro. Sí, O algo simplemente lo ves o simplemente reconoces, dados mis condicionamientos, esto lo percibo como algo negativo, vamos a suponer, desagradable. No es que sea así, intrínsecamente así lo percibo por mis condicionamientos. Ok. ¿No? Y eso cambia muchísimo. No es que entonces ahora lo desagradable, el olor de la señora, de repente ya va a ser como rosas para mí. No,
va a seguir siendo, ¿qué? Desagradable. ¿Pero qué? ¿Qué va a pasar ahí? No es que vaya a pasar algo mágico, entonces ahora ya es un olor que es más, me voy a acercar a la señora, ¿no? ¿Sí? No va a pasar eso. Sacas tu aromatizante. No, pero el chiste es que hay que tener cuidado. No es que va a ser algo mágico y entonces lo que percibo como desagradable, entonces ahora lo voy a percibir como agradable. No funciona así. No, lo voy a percibir como desagradable. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que no le voy a... Ya me di cuenta, esto es algo por mis condicionamientos. No es que sea desagradable. Lo percibo como desagradable, que es distinto. ¿Sí? Esa es una enorme diferencia. Yo lo estoy percibiendo así. ¿Por qué? No es porque sí. Hay muchas cosas que están alrededor de eso. ¿Ok? Bueno, pero vamos a seguir porque si no, olvídate. Aquí nos... No, para que vean cómo aún este tema que parece como... ok, ya. ¿Qué sigue? No, esto tiene muchísimas implicaciones para nuestra vida cotidiana y ahí es donde empezamos a entender el samsara. Cómo funciona nuestra mente. Y porque, como tú decías, Marta, lo increíblemente difícil que es romper con el samsara. No con el samsara de mis apegos hacia mi pareja o hacia el chocolate. No, o sea, olvídate. Eso es, algo mucho más básico, como es cada instante de conciencia es repetitivo, condicionado, condicionante. Ahí es en donde está el problema. Sí, ya los apegos, las aversiones ya es un grado mucho mayor. Pero ¿dónde empieza? Ahí, en cada instante de conciencia. Porque en cada instante hay apego y hay aversión, aunque como decías tú, puede ser muy banal y muy trivial. Pero está ahí. ¿Sí? No tiene que ser así catastrófico y cataclísmico. Nada de eso. Son cosas muy, muy sencillas. Cada instante estamos percibiendo. Cada instante hay contacto, cada instante hay discernimiento, cada instante hay sensación, cada instante hay intención, cada instante hay atención. Cada instante. ¿Sí? O sea, un segundo, el siguiente segundo, el siguiente segundo, el siguiente segundo, el siguiente. Multiplícale por cuántos días has vivido en esta vida y luego súmale todos los instantes que has vivido en la anterior y en la anterior y en la anterior. Entonces ahí dices, esa es la magnitud del problema. ¿Sí? O sea, no hay que engañarlos. Esa es la magnitud del problema. ¿Dónde podemos encontrar el Vitakka Santana Sutta? En San Google. En lo más cercano a la omnisciencia que ha generado el ser humano. Aunque ahora ya está el ChatGPT, ¿no? Que es otro paso más. La inteligencia artificial. Ya. Sí, en el Ulises, en Google, Vitakka Santana. ¿Sí? Son 5 recomendaciones que nos da el Buda cuando surge el apego o surge la aversión y ahora ¿qué hago? ¿No? Especialmente cuando estás meditando, ¿qué hago? Ya está ahí, ¿ok? Entonces ven cómo está muy ligado esto a los factores omnipresentes. Es súper interesante. Ahora, los siguientes factores que se llaman... No me encanta eso de objetos asertivos porque suena súper complicado. No me encanta, la verdad. Pero bueno, pues es que desgraciadamente hay cosas que son muy técnicas y a veces es difícil. Pero vamos a ver, digamos que los primeros 5, los factores mentales omnipresentes es como diríamos, la información o los datos así en bruto, ¿no? Es paz. Cada instante, ¿ok? Cada instante están la información, los datos. ¿Ok? Esos son los 5 factores omnipresentes. Ahora, los factores objeto asertivos, ¿qué hacen? A ver. La palabra asertivo quizá no te dice mucho, porque no es una palabra en español que usemos en ese sentido. Es que es una traducción del inglés y no es una muy buena traducción del inglés, francamente. ¿Sí? Porque oscurece el sentido, que es que tú vas a determinar con mayor precisión el objeto de conciencia.
es lo que está pasando. Que le vas a dar como de algo muy general, y muy, digamos, muy en bruto, los datos en bruto, los siguientes 5 factores, que son los objetos asertivos, lo que hacen es ir afinando la percepción, afinando la que estás percibiendo. ¿Sí queda un poquito más claro? Ahorita lo vamos a ver. Ujú. Que los están como especificando. Exactamente. Aquí en el apunte vienen como factores determinantes. Factores determinantes. La Matoni también le llama objetos asertivos. Determinantes me gusta más, mucho más. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que especifican, determinan, ¿sí? Lo hacen más fino. La atención, la clasificación es mucho más fina. De ser algo en bruto, cada instante, vas afinando, ¿sí? Además hay un, ¿cómo diríamos? Ya hay un proceso, no necesariamente consciente, pero es más fácil establecer, digamos, un proceso más consciente o menos inconsciente. Ujú. Ahora, no sé, porque luego ahí los nombres cambian, ¿no? Yo lo sé de la siguiente manera, es aspiración, no sé si hay algo similar a aspiración por ahí. Ok, aspiración. Perfecto. Luego está ¿cómo se llama? Apreciación. Perfecto. Aspiración, apreciación. Luego viene la recolección, ¿sí? Así le llamo también a Matoni, recolección. Luego concentración, ¿sí? ¿También? Ok. Y atención unipuntual, ¿ok? O concentración, ¿ok? Es muy similar. Y la Matoni le llama sabiduría. Otra forma de llamarle es inteligencia. Ok, perfecto. ¿Sí está también así? Perfecto, súper. Entonces estamos, porque luego cambian los términos y entonces ya estamos hablando de lo mismo, pero parece que estamos hablando de otra cosa. Bien, entonces en el primero, aspiración. Tú dirías, ¿cuál es la diferencia entre intención, que es un objeto mental omnipresente, y aspiración? ¿Cuál sería la diferencia? En los dos hay una inclinación, ¿no? Como su nombre lo indica, aspiras, te inclinas hacia ese objeto. Ajá, sea agradable, sea desagradable, sea neutro. Recuerden, puede ser de los tres. Hay que tener aquí cuidado con la palabra aspiración en un sentido, otra vez, mucho más elevado. Yo aspiro a graduarme de abogado. Esa es mi aspiración. No es eso. ¿No? Es algo mucho más básico. Es simplemente ese impulso, pero mucho más dirigido que la mera intención. La intención es un impulso. Y aquí ya hay elementos de más atención, ya es más refinada la atención y la conciencia. Y precisamente se le llama aspiración porque ya el objeto ya lo estoy percibiendo de una manera más precisa, más redondita, podríamos decir. ¿Sí? ¿Queda claro? Ajá. ¿Sí? Entiendo que la aspiración ayuda a que le dé dirección. Exactamente. Aunque la intención también dirige a la mente. Por eso digo que entonces, ¿cuál sería la diferencia entre intención que está dirigiendo a la mente? Pero es un impulso, la intención es un impulso. ¿Sí? Y en su inmensa mayoría es un proceso automático, no lingüístico. ¿Sí? No entra ahí el lenguaje. ¿Sí? O entra en un grado muy, 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 muy pequeñito. En la aspiración, si bien puede ser algo también automático, es más complejo y es más sencillo que entre ya lo conceptual y el lenguaje en la aspiración. ¿Sí queda claro esto? Bueno, ahora, si bien la aspiración puede estar presente en casi todos los casos, porque de alguna manera todo el tiempo también estamos inclinándonos o alejándonos, que también es aspiración, ¿no? Regresamos al caso de la señora del Metrobús, ¿sí? Yo aspiro a alejarme de la señora. ¿Sí? Aspiro a alejarme de la señora. Ya es algo mucho más preciso, ya lo tengo muy, muy claro, ya no es nada más un impulso, ya es algo definitivamente aspiro a alejarme de esa señora.
Entonces ahí sí ya puede haber un proceso mucho más complejo. No necesariamente, pero muchas veces así es en la aspiración. ¿Ok? ¿Sí queda claro entonces y la distinción con intención y aspiración? La aspiración puede o no puede estar presente en un momento de conciencia. La intención siempre está presente. ¿Sí? Es algo mucho más básico, mucho más sutil. ¿Sí? Y recuerden que intención es, en buena medida, karma. Ujú. Entonces, para que vean lo difícil que es modificar el karma. Ahora empiezan a entender que no nada más es a un nivel conceptual y lingüístico. La intención es algo muchísimo más sutil. La aspiración ya es algo que ya puedes ver un poquito más en el radar. ¿Sí? La aspiración. Luego, de la aspiración, la apreciación, ¿verdad? ¿Ahí qué es? De nuevo, es un paso más. ¿Cómo? Yo lo conozco como apreciación. ¿Sí? ¿Lo tienen ustedes también así? ¿Como apreciación? Creencia. No estoy muy seguro. Te voy a decir por qué. Porque no solamente tú aspiras, o sea, te inclinas con mucho más conciencia hacia algo, sino que también estás apreciando las cualidades. Eso es lo que quiere decir este factor mental. ¿Sí? Estás apreciando, estás valorando. Estás, por ejemplo, diciendo ya con mucho más conciencia, esto es agradable, esto es atractivo, no es solamente un impulso, no solamente una sensación que es inmediata y es preconsciente. En la apreciación ya empieza a decir, mira, pues la flor sí, porque mira, tiene unas cositas amarillitas y luego el verdecito, ya hay una apreciación. ¿Sí? Hay una aspiración, ¿no? De, quiero seguir viendo las flores porque están muy bonitas. Ahí la aspiración. Luego, del discernimiento. Sí, es información extra. Digamos que los objetos asertivos o determinantes estamos agregando información. Por eso les decía, lo primero, los 5 omnipresentes es como los datos en bruto. Y los siguientes, los objetos asertivos o los determinantes, ya le vamos añadiendo información. Mira, no solamente tengo, o sea, hay un impulso por verlo, sino ya hay una aspiración a seguirlo viendo o inclusive oler las flores, ya es un paso más, y empiezo en un grado de decir, ok, sí son bonitas, pero ¿por qué? Entonces aprecio los colores, el olor, el arreglo, etc. Y es un grado extra de información. ¿Y la apreciación es lo que te mantiene en el Dharma? Claro, y la aspiración también. A la apreciación aprecias por qué estar practicando. Claro, Por qué ir, sí. Y aspiras, ahí están los dos factores. Aspiras a seguir estudiando el Dharma porque aprecias también las cualidades positivas que tiene el Dharma, claro. Ajá. ¿Sí? Ahora, recuerden, estos factores determinantes, objetos asertivos, son en sí mismos neutros. Porque yo también puedo tener la aspiración a dañar a una persona. Porque ¿qué estoy apreciando? Sus cualidades negativas. Entonces, cuidado aquí con las palabras, porque podría decir, la apreciación siempre va a ser bonita. No, es apreciar quiere decir estimar un precio, estimar un valor. Eso es lo que quiere decir apreciar. Estimar un valor. Podrías llamarle también así como estimación, más que apreciación, porque apreciación en español puede tener un poquito esa idea de que es algo, yo aprecio la amistad, yo aprecio las cualidades negativas, pero no, este factor mental no es necesariamente cualidades positivas. Voy a decir, este es un hijo de tal por cual aprecio. No lo dirías así en español, ¿no? ¿Verdad que no lo dirías en español? No, me doy cuenta de las cualidades negativas de esa persona con mucho más precisión. ¿Ok? Y entonces, claro, por lo mismo va a haber una aspiración. ¿A qué? A dañarlo, a lastimarlo, a echarle tierra, no sé, ¿sí? Ahí está.
Ahí está la aspiración, pero no es la aspiración a estudiar Dharma, porque aprecio el Dharma, ¿no? Entonces tengan cuidado con estas palabras. Marta, deja que te llegue el micro. Si lo vimos como apreciación, estabiliza la aprensión del objeto que afirmamos, para perder el foco o interés del mismo. Exacto. Sí, es más información que nos permite mantener el foco, o sea, la atención, aumentar la atención o quitarla. Sí, Marta, dime. Sí, Lama Tony nos refería a estas características de aspiración, como la base de un esfuerzo con gozo. Y que en el caso de la apreciación es aquella que nos permite mantener el interés o no perder el interés. ¿Correcto? Por un objeto. Es correcto. Sí. Nada más ahí la única distinción que yo haría es que tener cuidado con que necesariamente es algo positivo. ¿Sí? Aquí no necesariamente, todavía no estamos ahí, porque recuerden que otro grupo de factores mentales son justamente los positivos y luego los negativos y luego los que son indeterminados. Entonces, estos no entrarían en la clasificación de, estos siempre son positivos, ¿no? Compasión, sabiduría, eso sí, siempre, ¿no? Pero aquí no están en esa clasificación. Es una clasificación que simplemente te está dando más información y te permite tener mayor precisión del objeto que estás percibiendo, para bien o para mal. Eso también es importante. Como lo que dice aquí, perder el foco, etcétera. Dice Oaxaca, yo noto que al menos en mi mente se dan procesos de observar las características e ir reuniendo apreciaciones del objeto para finalmente generar una evaluación fina del objeto. Poder decir me gusta, no me gusta, o me vale. Es que son, digamos que ahí en ese proceso, la persona que nos está preguntando desde Oaxaca, ahí es un proceso ya mucho más consciente y mucho más fino y mucho más profundo. Pero la primera, digamos, en los objetos omnipresentes, los factores omnipresentes, la sensación, no hay toda esta evaluación y proceso, etcétera. Simplemente me gusta, no me gusta, me es neutro, punto. Ya después puede haber, como bien dices, entrando estos factores determinantes. ¿Por qué me gusta? Como decías tú, ¿por qué me gusta? ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué aspiro a esto? ¿Por qué no aspiro a esto? Etcétera. Pero ya es información adicional, en donde sí puede haber ya análisis, lenguaje, etcétera. O puede ser que no. Sí, pueden ser procesos también muy automáticos. ¿Sí queda claro? Ok, muy bien. Entonces, luego tenemos, ya vimos apreciación antes, aspiración, apreciación, y luego tenemos recolección. ¿Sí? Recolección, como su nombre lo indica, es la capacidad o el factor que permite regresar una y otra vez al objeto que estamos percibiendo. ¿Sí? Puede ser, de nuevo, agradable, desagradable o neutro. ¿Sí? Nosotros normalmente utilizamos la recolección en la respiración, que la respiración en sí misma es un objeto ¿qué? Neutro. Pero la recolección, por ejemplo, en la compasión o en la sabiduría o en la bondad o en la ecuanimidad, ¿sí? Eso es recolección, pero ahí sí ya no es neutro, ahí sí es positivo. ¿Sí? O puede haber recolección de algo negativo. ¿No? Esta persona me hizo esto. Y regresas una y otra vez a eso que te hizo. Para eso sí tenemos una recolección increíble. O sea, para respirar, no. Nos distraemos y nos vamos. Pero en lo que me dijo, lo que hizo, lo que no hizo, eso sí tenemos una recolección casi de Arhat, ¿no? O sea... sí, no, yo, ¿qué tal? Y ahí regresas y regresas una y otra vez a lo que yo hice y a lo que no hice, etcétera, ¿no? Somos buenísimos para esa recolección. Entonces, es un factor que está en la mente de los seres, de todos los seres. Tú dirías, oye, pero en un gato hay aspiración, hay apreciación, hay recolección en un gato, en una salamandra, en un tiburón, en un... Pues sí, ¿no? Sí, definitivamente lo hay.
¿Sí? Y hay recolección, claro que sí. Regresan una y otra vez al hueso, al pescado, a lo que sea, ¿no? Una y otra vez. ¿Ok? Entonces sí hay recolección. Ahora, esa recolección puedes utilizarla de nuevo para muchas cosas. Para algo muy positivo y virtuoso, muy bien. ¿Sí? Esa es la recolección que queremos reforzar. E ir bajando la recolección de que somos víctimas, de que somos muy importantes, de que tal, somos la víctima del mundo, etcétera, lo que nos hicieron, etcétera. Eso es lo que tenemos que ir bajando un poquito, ese tipo de recolección. Pero está ahí. Y que nos permite tener cada vez más en foco, justamente, el objeto. Cada vez más está más en foco. De ser algo así como nebuloso en los objetos, en los omnipresentes, los factores mentales omnipresentes, puede ser algo muy nebuloso y está abajo de nuestro radar casi todo el tiempo. Esto ya es algo mucho más consciente. No necesariamente, pero sí tiene esa cualidad de poder ser mucho más consciente. Sí. Totalmente, por supuesto. Así es. Y con base también en la aspiración y con base en la apreciación, ¿no? Tú puedes, por ejemplo, en un momento dado apreciar las cualidades negativas de alguien, pero por otros factores mentales, por ejemplo, la bondad o la sabiduría, entonces dices, esto que antes me parecía negativo, ahora ya aprecio sus cualidades positivas o viceversa. ¿No? Puede ser, aprecias las cualidades positivas de estar pegado en Netflix durante horas, ¿no? O sea, aspiras a echarte todos los capítulos de la serie, ¿no? ¿Por qué? Porque lo aprecias, dices, no, pues es maravilloso, ¿sí? Pero luego te das cuenta, híjole, no, o no estaba tan buena la serie, entonces ya empiezas, dices, no, pues no estaba tan buena. Entonces tu apreciación cambia. Por lo tanto, tu recolección cambia también, etcétera. ¿Ok? O sea, todos estos son factores que pueden ser modificables. Siempre y cuando pues tomemos conciencia. De ahí, de nuevo, la importancia de shamatha. Ahí es donde ven ustedes la importancia de shamatha. Porque shamatha es lo que nos va a dar esa distancia. De no involucrarnos y no dejar que estos procesos constantes nos secuestren. ¿Sí? Está padrísimo, ¿no? Ahora empieza a ver, ¿por qué es tan importante shamatha? Por eso. ¿No nos va a llevar a la liberación? No. Shamatha no te va a llevar a la liberación, definitivamente, y menos al despertar. Mucho menos. Pero es una herramienta poderosísima para romper justamente estos bucles, ya sea de los omnipresentes o de los factores mentales determinantes. ¿Ok? Luego tenemos lo que se llama concentración, o ¿cómo le llama la Matoni? Atención unipuntual. Como sea. Como sea, ¿sí? Ahora, hay que tener también cuidado con la palabra concentración, como lo van a encontrar muchas veces en las descripciones de los factores mentales, porque no necesariamente la concentración es un aspecto consciente, ¿sí? O sea, concéntrate en esto, ¿no? Me voy a concentrar en la respiración. Ok, sí, ahí hay concentración, pero no necesariamente es algo consciente. ¿Sí? Es recolección y recuerden, concentración es quedarme en eso, como pegado, ¡chuc!, como una mosca con la caca. ¡Puf! Ahí hay recolección y concentración, ¿sí? Unipuntual. ¿Sí? O si a alguien te gusta mucho, recolección y concentración. Y es algo que puede ser parte consciente y parte inconsciente, inercial. ¿Ok? Ajá, María. ¿Como los jingles? Ándale, como los jingles. Exactamente, buenísimo. Exactamente. Es eso, y además aunque no quieras, ¿verdad? Estás ahí, dale. O sea, para eso están hechos, para la recolección, justo. Aunque te choquen. Pero estás ahí. Horrible, pero pues ahí estás. Sí, o los estribillos de las canciones. Están hechos para eso. Para que los recuerdes, por eso son muy simples. Para que los recuerdes una y otra vez. Estás, dale, ahí estás, cante.
¿no? Aunque te choque, ¿no? O las canciones de reggaetón, ¿no? Son horribles, pero estás ahí. Ahí estás. Bueno, me parece, no son, ¿eh? Ahí ya proyecté un prejuicio. Es mi apreciación negativa, ¿sí? Ok, entonces eso es concentración, que es quedarnos pegados, estabilizar el foco. No solamente regresamos, porque en la recolección puedes regresar y te vas. Regresas, te vas, regresas, te vas. Sí, esa es la recolección. Pero la concentración es, ahí te quedas, justamente. Por eso es unipuntual. Uh-huh. Ahora, el último factor determinante o que determina el objeto se le llama sabiduría o simplemente inteligencia. Es decir, es esa capacidad ahora sí de distinguir con mucho mayor precisión las cualidades, los aspectos, las características de un objeto. Cuando se dice objeto, no es solamente un objeto físico, puede ser un objeto mental, puede ser un objeto visual, puede ser un objeto olfativo, auditivo, una situación, una imagen, una idea, lo que sea, un recuerdo, lo que sea. Eso es un objeto, ¿sí? Entonces la capacidad de distinguir sus características, sus cualidades de una manera más profunda, por eso se le llama inteligencia. No quiere decir que sea inteligencia con coeficiente intelectual de genio, no, es inteligencia en el sentido que es la capacidad que tiene la mente, la claridad que tiene la mente para, ¿no?, determinar, reconocer, establecer diferencias, establecer cosas comunes, cuáles son las características, pero de una manera mucho más precisa que la simple percepción, ¿no? Que dices, oye, pero ¿qué me dices de la percepción o de la como le dije, discernimiento, que ese es mucho más burdo? La inteligencia es muchísimo más precisa. Y eso sí es algo que, si lo hacemos de una manera adecuada, nos ayuda justamente a tener mayor aspiración, mayor apreciación, mayor recolección y mayor concentración. ¿Sí? Porque ya estás distinguiendo de una manera mucho más clara, para bien. Pero también puedes utilizar ahí, por eso la palabra sabiduría, no sé, no estoy tan seguro. Porque puede ser inteligencia para algo no positivo. ¿Sí? Podemos utilizar esa capacidad, esa claridad que tiene nuestra mente de distinguir con mayor precisión y establecer relaciones, etcétera, para justamente ¿qué? Reforzar nuestras emociones aflictivas. Como, ándale, como vengarte. ¿No? Somos súper, o sea, utilizamos esa capacidad de claridad para decir, mira, fulanito es así, así. Lo puedes clasificar muy bien porque lo estás observando unipuntualmente, regresas una y otra vez, aprecias sus cualidades negativas y aspiras a dañarlo. ¿No? Entonces, utilizas esa capacidad que tiene la mente para vengarte, pero además donde más le duele. Porque lo has estado, ¿no? Viendo, has estado utilizando a los otros 4. ¿Ok? Y no necesariamente es en secuencia. Eso también es importante. Y el orden puede alterarse, puede cambiarse. De hecho, constantemente estamos pasando de uno a otro. Uno a otro está afectando. Uno afecta a los otros 4. O 2 afectan a los otros 3 y así. ¿Ok? No es necesariamente primero viene la aspiración y luego la apreciación y luego... No necesariamente. ¿Sale? Bueno, hasta aquí. ¿Alguna duda? Ya con esto espero que quede el panorama un poquito más claro. Con otras palabras, no es que... ¿cómo diría? Lamatón y yo utilizamos palabras diferentes, maneras diferentes de explicarlo. Entonces, a veces le puedes pescar muy bien a Lamatoni o a lo mejor dices, no le pesqué tan bien, pero pues con esta otra explicación ya complemento. ¿Sí? O lo que está diciendo Alan son puras tonterías, me quedo nada más con lo de Lamatoni, perfecto. Quédate nada más con lo de Lamatoni. Y esto, deséchalo por completo. Sí, tocayo. Nada más me surgió la duda en la parte de la atención. ¿Cómo se le puede poner la atención a un objeto que percibimos como neutro? Con curiosidad. No, muy bien.
con curiosidad, básicamente, y ver también, bueno, ¿es neutro de manera intrínseca o me parece neutro? Por ejemplo, la respiración. Dice, ¿es neutro? Si estuvieras bajo el agua 1 minuto, no te parecería la respiración como algo neutro. No. ¿Eh? ¿No? O si tienes un problema de bronquios, ya no es algo neutro. ¿Sí? Bueno, gracias. ¿Ok? Entonces, con curiosidad, ¿por qué? Porque justamente utilizas la capacidad, la inteligencia que tienes, esa claridad. Inteligencia me refiero, de nuevo, no a un coeficiente intelectual conceptual, sino a la capacidad que tiene la mente de estudiar, de analizar, de investigar. Decir, a ver, ¿qué pasa con esto? Que me parece neutro, pero a lo mejor no es neutro. Es decir, no lo es. Nada es ni agradable, ni desagradable, ni neutro por sí mismo, sino depende de muchas cosas. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. ¿Nada más? Ajá, Juan, adelante. Sí, otra pregunta. Dime. Estos factores, los mentales asertivos y los omnipresentes, ¿son, digamos, secuenciales o se pueden intercalar? ¿No? Bueno, los otros, como son omnipresentes, están justamente siempre presentes en todos los otros factores mentales. Ok, Los omnipresentes. pero digamos, los asertivos se pueden intercalar. Es que un poco pienso, Claro. ¿no? Ahorita que decías que la sensación es como el más importante para poder dirigir la intención y la atención. Ujú. Si ahí podemos meter el tema de la aspiración, la apreciación, la Sí, claro, recolección. claro, totalmente. Podríamos derivar en una atención o una intención distinta, Sí, ¿no? sí, digamos que lo que pasa es que los factores mentales determinantes o asertivos, objetos asertivos, lo que hacen es incrementan, intensifican a los omnipresentes o los reducen, puede ser también. ¿Sí? Definitivamente están intercalados, por eso les decía, se influyen unos a otros. ¿No? Acá están los omnipresentes y acá están los objetos asertivos y luego ya están los factores mentales positivos y en otro, no, todos están interrelacionados y todos se afectan. ¿Sí? Gracias. Pero lo bueno es empezar así como, a ver, vamos por partes, ¿no? Primero, a ver, estos, ¿qué función tienen? Luego estos otros. Y luego ya, por ejemplo, los monjes, las monjas, etcétera, que ya han estudiado mucho eso, ya pueden entender las relaciones entre unos y otros y pueden utilizarlas. No es nada más como un conocimiento, ¿cómo diríamos? Académico, nada más. No, esto es para tu vida cotidiana, justo. Para darte cuenta de en dónde estamos cayendo en bucles, en repeticiones, dónde podemos modificar, darle la vuelta, utilizarlo para crecer. Dime. ¿Qué tanto juega el karma en todos estos procesos? O sea, sé que en los omnipresentes sí Ujú. mencionaste que... La intención. Ajá, pero ya en todos los demás, o sea, Mm. como, ¿qué tanto también influye el karma Muchísimo. negativo que tenemos y qué tan libres somos de Muy poco. nada? O sea, es porque, o sea, por ejemplo, la Ok. venganza es porque tienes el karma negativo de seguir acumulando ese karma negativo que te va a provocar esa venganza que estás... Que a su vez genera todavía más odio y se Sí, el problema, el karma está presente ahí en todo el tiempo. Porque el Pero hay la karma son esos posibilidad de impulsos. romperlo, Ah, no, ¿o? claro. Si no, pues simplemente el Buda nunca nos hubiera mostrado el camino. Claro que es posible romperlos. Pero tenemos que estar increíblemente conscientes y entrenados, porque precisamente porque son omnipresentes, el karma es algo que está casi en cada momento, porque cada momento hay una intención, positiva, negativa o neutra, ¿cierto o no? Si es omnipresente en cada momento, ok. Eso es el karma, justamente. Cada momento de intención genera un patrón, lo refuerza, lo debilita, etcétera. Si no estás consciente, se dice que el karma es infinito. Es lógico, ¿no? Si es un sistema que funciona por sí mismo y se está alimentando a sí mismo una y otra vez, pues es infinito. El Dharma en realidad lo que hace es que te empieza a mostrar en dónde está el problema. Y el problema fundamental es la inconsciencia, la confusión. Ese es el problema fundamental. Mientras sigamos confundidos, el karma se repite y se repite. Inclusive el karma positivo, que está muy bonito. Necesitas también de ese karma positivo para encontrar el camino para romperlo, ¿no? El karma, fíjate, el karma positivo lo que te ayuda es a romper el karma en su totalidad. ¿Sí? O sea, el mérito, si ustedes se acuerdan, se necesitan dos cosas. Mérito y sabiduría, ¿cierto? Okay. El mérito es justamente toda la energía
positiva que se deriva de las acciones positivas. Eso es el mérito. Entonces, necesitas realizar acciones positivas sí o sí, pero no basta, porque puedes seguir haciendo acciones positivas dentro de la cárcel de la identidad, del yo. Entonces necesitas romper la cárcel de la entidad. Yo, tú y toda la realidad. Necesitas la sabiduría, pero es indispensable el karma positivo para romper con el karma. ¿Sí? ¿Queda claro? Pero está en chino-japonés. Porque hay que darse cuenta. Y la mayor parte del tiempo no nos damos cuenta. Ese es el tema. Ese es el tema. No nos damos cuenta. ¿Ok? Por eso es tan importante recuperar nuestra libertad. Porque dijiste, ¿qué tanta libertad tenemos ahorita? Muy poquito. Muy poquito. Sí, una última. Sí. Adelante, todavía tenemos unos minutitos. Adelante, por favor. ¿Tu nombre? Sergio. Sergio. A ver, dime, Sergio. Ayer, bueno, en el retiro el Karmapa nos comentaba, y se me quedó muy grabado, que uno de nuestros mayores problemas es el deseo, ¿no? El que siempre estamos deseando, ¿no? Somos insaciables. Y mi pregunta es, ¿en dónde cabe este deseo, ¿no? En lo que estamos ahorita viendo sobre la mente, ¿no? ¿En dónde lo acomodaríamos ahorita? Muy bien. Sería básicamente los impulsos, las intenciones. La intención que viene además determinada por las sensaciones. ¿Sí? O sea, ¿hacia qué sentimos deseo? Pues hacia lo que sentimos que es agradable, atractivo, bonito, etcétera. ¿Sí? Entonces se empieza a reforzar una y otra vez. ¿Sí? Y a su vez, las sensaciones provienen o se clasifican de acuerdo con todos los condicionantes anteriores que tenemos. Todos nuestros condicionamientos. Tu especie, tu género, tu familia, todo. Tu cultura. Y eso es lo que, por eso es, de nuevo, es tan difícil romperlo. ¿Sí? El deseo o la avidez, como yo le llamo, más que deseo, es ese impulso porque sentir esto es agradable y esto me va a dar. No necesariamente es algo externo, puede ser algo interno. Por ejemplo, puedo tener avidez hacia una cierta imagen o hacia opiniones o hacia ideas o hacia etcétera. O puede ser hacia algo externo. Pero como estamos tan confundidos y están los 5 factores omnipresentes más estos otros, se van reforzando una y otra vez. Sí, está complicado. Está muy difícil porque además seguimos. El problema es que dijeras, bueno, ahí está la telaraña y ya. No, somos una araña que seguimos construyendo cada momento, cada momento. Y no para. Y aunque estés, bueno, cuando te vas a dormir, dices, bueno, ahí ya se interrumpe el samsara y hasta no. Sigue. Si tú te fijas, es horrible los sueños. En la inmensa mayoría son repetitivos. ¿No? Nada más son variaciones de la misma caca. Básicamente. ¿Sí o no? Siempre me despierto y digo, ay, otra vez soñé eso. Ya no he aprendido nada. Pues no, o muy poquito. ¿Sí? Entonces sí está, qué bueno que tuvieron contacto con Chetsan Rinpoche, que pues es un ser extraordinario. ¿No? Dorje Lopon, Lama Tony. Bueno, tuvieron, así que increíble. Qué bonito. La verdad, qué bueno que ahí surgió el mérito, porque no es casualidad. No es casualidad que hubieran estado ahí. Eso no es casualidad. Es que generaron el mérito durante mucho tiempo, quizá muchas vidas, para estar ahí. Y hay que apreciarlo. Ahí sí, hay que apreciarlo. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias a los que están allá en el ciberespacio. Les mando un saludote, un abrazo y vamos a dedicar justamente el mérito. Que cualquier concepto, cualquier idea, cualquier 20 que nos haya caído en el sentido de darnos cuenta de lo cíclico que es nuestra mente, pero también de la posibilidad de romper con ese
esa ciclicidad, el samsara, en beneficio no solamente de nosotros, sino de todos los seres, que ese mérito pueda alojarse, pueda distribuirse en absolutamente todos y cada uno de los seres sensibles en todos los reinos, en todos los tipos de existencia, para que también puedan reconocer y romper el samsara, esos ciclos constantes, que puedan reconocer, al igual que nosotros, muy pronto, nuestra naturaleza primordial siempre presente, la naturaleza del Buda, que pueda surgir un corazón, una mente altruista, bondadosa, la mente de la bodhicitta en los seres en los que no ha nacido y en los que ya ha nacido, que siga creciendo cada día más. Y que todos nuestros maestros, Lama Tony, Chetsen Rinpoche, Dorje Lopon, todos nuestros maestros y maestras puedan tener largas, fructíferas, productivas vidas, que no tengan obstáculos en su trabajo por el Dharma, que puedan beneficiar a innumerables seres y que siempre podamos estar cerca de ellos. Muy bien. Muchas gracias, que tengan linda semana, muy linda noche y pues a seguirle dando a esto.